Listo, ya está grabando. Bien, jóvenes, entonces comento. De todos modos se va a quedar grabada por aquellos que no hayan podido entrar, que lo puedan por lo menos consultar lo que vamos a estar viendo. El día de ayer y todos estos días hemos estado comentando acerca de lo que es la instrumentación, cómo queríamos medir, cómo queríamos interpretar estos datos. Incluso la semana pasada hacíamos algunas caracterizaciones en cuestión de que, bueno, si mi cuerpo humano no es capaz de sentir o tener idea de la temperatura, dado que más bien lo que hacemos es percibir las sensaciones, pues entonces puede ser un poco equívoco o un poco irregular el que nosotros midamos utilizando solamente estas sensaciones. El día de ayer traté de hacer un experimento en el que me apoyaron algunos de ustedes para cómo cuando tenemos una idea y la queremos transmitir, esta pudiera de repente no entenderse bien, ya sea por los términos que llegamos a emplear, que ahorita vamos a repasar algunos de ellos, o porque el receptor no aprovechó la oportunidad de preguntar sus dudas y al no aprovechar esta oportunidad, pues simple y sencillamente interpreta lo primero que supone, pero que en la segunda opción que hicimos, pues teníamos la ventaja de que podíamos preguntar y esto nos ayudó un poquito para subsanar precisamente esas pequeñas dudas. Pero la mejor opción obviamente fue la tercera, en la cual precisamente el expositor de la idea, el que da la instrucción, el que quiere dar a conocer lo que sabe a otra persona, si puede ver específicamente cómo lo está haciendo, pues es una gran ganancia la que se tiene precisamente al hacer esto. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto. Permítame nuevamente la presentación. Es esto. Y bueno, esto es lo que teníamos el día de ayer. Con respecto de lo que era la primera imagen que nos hicieron favor los compañeros de compartir. Nos ayudaron a decir, déjenme poner la opción. Nos dijeron que bueno, que eran flechas, rectángulos, cuadrados y no hubo tanto problema porque a fin de cuentas las figuras son conocidas. Sin embargo, en algunas ocasiones han manejado otros compañeros términos medio raros que de repente dicen, pon un cuadrado alargado. Y te quedas un cuadrado alargado, pues es que los cuadrados se supone que son iguales todos sus lados. Entonces el que me digas pon un cuadrado alargado, pues más bien tiene otro término que se llama rectángulo. Entonces el no emplear de repente algunos conceptos que son más bien universales y emplea terminología que de repente no existe como tal, o súbelo hacia abajo, o no, desplaza hacia la izquierda, no, hacia la otra izquierda, o términos que de repente inventamos así medio raros, pueden hacer que la idea interprete de forma adecuada. En otro experimento que hicimos precisamente con esta imagen, algunos de sus compañeros dijo que tenían que poner dos círculos arriba y dos círculos abajo. Y efectivamente pusieron dos círculos arriba y dos círculos abajo, pero nunca les indicaron que uno tenía que ser abajo del otro. Entonces los pusieron uno pegado junto al otro. Entonces esas pequeñas series de detalles que llegamos a tener por ahí pueden hacer o dificultar un tanto la transmisión del conocimiento. Yo veo algo, yo dicto algo, yo doy las instrucciones, pero a lo mejor omití colores, a lo mejor omití la posición, a lo mejor no tomé en cuenta que aquí, por ejemplo, los aros están pegados y acá están separados, entonces eso lo obvié y se me pasó por tantito. En la segunda que me apoyaron, les decía el día de ayer, aquí sí es un tanto, quizás no fácil de ver, pero las dos flechas no son exactamente iguales. La de la derecha es mucho más recta, la de la izquierda tiene una pequeña curvatura aquí. Entonces, bueno, quizás eso pudiera ser una pequeña omisión. A lo mejor en conocimiento histórico se me olvidó exactamente el día de cierta fecha. A lo mejor omití algunos detalles. O cuando transmito la información, me ha tocado verlos ustedes de bioquímica, que a este símbolo que está aquí le llaman la representación de un núcleo atómico. Ayer le llamaron unas personas y antier le dijeron la representación de un átomo sin el núcleo. Entonces, sí, esto puede representar lo que sería una configuración tipo Rutherford de lo que sería un átomo. Efectivamente, no tengo un núcleo. Supongo que estas son las órbitas del electrón. Entonces, bueno, podríamos describirlo como tal, pero que decíamos que si este era un arquitecto o alguna otra persona del público o incluso un niño que apenas está en primaria, pudiera dificultarse un poquito lo que sería el entender esta figura exactamente como tal. Acá los rectángulos también tuvieron algún pequeño detalle por ahí. No hablo ni siquiera del grosor de las líneas, que en ningún momento se estandarizó ni se dijo nada acerca de ellas. En este caso, que fue el que ya estábamos viendo, pues fue el que mayor certeza en el resultado tuvimos, a pesar de que al principio la compañera, por ejemplo, hizo este triángulo bastante grande, era un triángulo bastante grande que ocupaba todo este espacio, que si no hubiera tenido oportunidad la otra compañera de visualizar qué hacía, pues simplemente le hubiera dicho, ya hiciste un triángulo, perfecto, le seguimos y ya. Pero como vio y observó que estaba muy grande, le corrigió, la compañera lo pudo modificar, le dijo que checara que era en la parte de arriba de las tres secciones que iban a tener. Entonces estuvo interesante la forma en cómo iban resolviendo cada una de estas circunstancias diferentes.
No recuerdo exactamente si fue en el primer caso donde también la tinta, el color de la tinta, la compañera utilizando el celular que no podía visualizar dónde estaba el color azul y por lo tanto no lo podía hacer. Pero de alguna manera les dije yo que no podía intervenir como tal, pero pues a fin de cuentas ustedes lo podían resolver de alguna forma. Y efectivamente, cuando lo hemos hecho incluso en forma presencial, les dejo ahí en el pizarrón a 2 o 3 compañeros que son los que nos apoyan haciendo estos dibujos, les dejamos unos plumones de colores, pero en algunas ocasiones se les coloca el truco de que un plumón no sirve o que no se puede destapar. En alguna ocasión una compañera no pudo destapar un plumón, por más trabajo que le costaba, no podía hablar, no pudo hacer otra cosa y de repente se voltea y le pide a un compañero, destápalo tú. Y él lo destapa y ya puede continuar. En otro, de plano, el plumón no servía, entonces a la persona que estaba dibujando se le ocurrió, por ejemplo, en este caso, esto lo dibujó con línea roja y después le puso una flechita. Esto es azul. Y ya lo corrigió. Entonces, eso es lo que me interesa también ver en ustedes como futuros ingenieros, la creatividad que pueden llegar a tener cuando se les presenta algún tipo de inconveniente. No decir no puedo hacerlo, sino más bien buscar cuál es la solución que se me ocurre para poder hacer lo que necesito realizar. Entonces, eso forma también parte del experimento de ver, bueno, cómo son solucionadores de problemáticas que les aparecen. Pero bueno, eso fue lo que hacíamos ayer. Una de las gráficas que no manejé era esta. Esta gráfica no la manejé, a lo mejor la descripción hubieran sido círculos concéntricos o detalles así, y no la manejé porque aquí podemos observar algunos ciertos detalles. Si se fijan, aquí tengo un círculo, aquí tengo un círculo y aquí tengo un círculo. Cada uno de estos círculos presentan ahora no solamente una cierta posición y algo más, sino que incluso pudiera ser que no solamente en la transmisión de la imagen pudiera haber un detalle, sino incluso en la interpretación de la imagen. Para esto expongo esta imagen. Vamos a escribir que aquí yo tengo un círculo A y aquí tengo un círculo B. A y B, ¿cuál es más grande, A o B? Son iguales. Son iguales. Sin embargo, visualmente a primer golpe pudieran parecer que A es más grande porque está rodeado de círculos pequeños y B es más pequeña por estar rodeada de círculos grandes. Sin embargo, efectivamente, como comenta el compañero, son exactamente iguales. Pero entonces ahora pudiera ser que la percepción de un concepto, la percepción de una imagen, ahora también puede depender de lo que yo veo. Si yo lo veo mal y lo voy a transmitir mal y lo van a recibir peor, pues entonces ahí nos vamos a llevar en una cadena de posibles omisiones o errores que pudiéramos tener. Y esto es consecuencia de nuestro ojo. Nuevamente aquí tenemos 2 círculos que si se fijan, sí, ya después de verlos después de un cierto tiempo, otra vez denotamos que tanto el círculo, llamémosle a este A y a este B, son exactamente iguales, pero como se rodean de otras cosas, en un momento determinado pudiera ser que la interpretación de la primera persona que lo ve pudiera manejar que no son exactamente iguales. Es una ilusión óptica que se maneja, por ejemplo, cuando le sirven alimentos en algún lugar, donde la misma porción de alimento en un plato grande, como en este caso, y en un plato pequeño, hace que la percepción de la realidad se modifique un poco. Alguien dice, oye, me serviste bien poquito, y se lo habían puesto en un plato chiquito, ándale, así está bien. Sin embargo, es la misma porción. Entonces, otra vez vamos a depender de las características de lo que el ojo humano percibe, de lo que el cerebro sea capaz de interpretar. Entonces aquí podemos llegar a tener ese problema que tuvimos desde la semana pasada en el que decíamos, es que si nuestra piel no percibe la temperatura en forma adecuada o nuestro cerebro omite ciertos detalles o genera ciertas ilusiones, pues entonces puede ser que la realidad no la estamos viendo en forma adecuada. Les decía y nada más por recordarles la semana pasada, recuerden que vimos lo del pestañeo y lo de la respiración. Ahorita que mencioné lo del pestañeo, estoy seguro que la próxima vez que pestañeen ustedes se van a dar cuenta que están pestañeando, aunque estuvieron pestañeando durante todo este tiempo. Sin embargo, a partir de ahorita, tanto el pestañeo como la respiración, otra vez ustedes la van a empezar a percibir de una manera un poco diferente. Entonces, el depender de los sentidos del ser humano causa un poquito de problemas porque percibe las cosas un tanto raras. Nuevamente aquí tenemos la ilusión de estar rodeado de cosas pequeñas y cosas grandes, pero aquí tenemos otra donde tenemos 3 personajes, llamémosle A, B y C. ¿Cuál es el más grande y cuál es el más pequeño? Son de igual tamaño. Son de igual tamaño. Sin embargo, el utilizar lo que se le conoce como perspectiva forzada puede dar la ilusión que el que se encuentra más a la izquierda es más grande que el que se encuentra a la derecha. Sin embargo, como dice el compañero, si nosotros utilizamos un patrón de comparación, vamos a ver que exactamente son
iguales, todos son exactamente del mismo tamaño, pero esa perspectiva forzada hace que el ojo humano de repente pudiera llegarse a engañar y no ver exactamente la realidad, sino solamente una interpretación. Aquí nuevamente tengo dos líneas, una línea A y una línea B en rojo. Las líneas forzadas en este tipo de perspectiva pudieran hacernos de que B se viera más grande que A, pero otra vez obviamente son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño, pero esa perspectiva forzada puede hacer que el ojo humano aprecie que las dimensiones son completamente diferentes. Ya solamente mediante este patrón de comparación o estas líneas de ayuda que puse aquí como forma de rectángulo, nos permite visualizar que son exactamente el mismo tamaño. Igual esta otra ilusión donde tenemos, por ejemplo, A, B y C, tres líneas, vamos a ver que ilusoriamente B se ve como que estuviera más grande que A, sin embargo, las tres son exactamente de la misma dimensión. A lo que voy. Esto quiere decir entonces que el ojo humano puede llegar en un momento dado a equivocarse su percepción. Si usamos el ojo humano para medir, pudiéramos llegar a tener ciertos conflictos. De hecho, es una ilusión muy conocida la que se tiene, por ejemplo, con respecto de la luna, que hay gente que piensa que cuando la luna está en el horizonte, que está saliendo, o en el caso opuesto, cuando está metiendo en el oeste, puede suponer que la luna se ve más grande. Y es una ilusión óptica que incluso tiene estudios psicológicos donde dice que las personas, por tener un patrón de comparación, edificios, árboles o algún cerro, eso, ve la luna muy grande cuando es una luna llena y va saliendo. Pero ya cuando está en la parte de arriba, en el cenit, se ve más pequeña la luna porque ya no hay contra qué contrastar, contra qué comparar. Entonces, aquí sí hay que tomar mucho en cuenta que son cosas que el ser humano, por desgracia, está, llamémosle, inventando o sacando de la realidad. Como en estas líneas que tenemos aquí también, son líneas perfectamente paralelas, pero que aunque son paralelas, la distribución que tenemos aquí de estas cajas de colores blancos y negros nos hace que de repente las líneas ilusoriamente tengan una especie de curvatura y esa curvatura pudiera llegar a engañar un poco a lo que sería el ojo humano. Esto lo vamos a resaltar un poco cuando hagamos la práctica la próxima semana con respecto de lo que va a ser nuestro vernier y vamos a entender por qué utilizamos instrumentos de medición, incluso para hacer una unidad de medición lineal. Quiero medir una distancia, bueno, voy a utilizar un aparato que se va a llamar vernier y ese vernier me va a permitir minimizar el efecto que pudiera llegar a tener la apreciación del ojo humano. Es que el ojo humano se puede engañar y de repente puede ver cosas que a lo mejor no exactamente son como son o que no existen. No sé si aquí alcanzan a ver el triángulo blanco que se encuentra al centro. Sí, profe. Pues no hay ningún triángulo blanco. No hay ningún triángulo blanco porque a fin de cuentas son solamente círculos que les falta un pedazo, pero que el acomodo que tiene hace que el ojo humano, sobre todo más bien el cerebro, complemente la idea con algo que conoce. Entonces, ilusoriamente vemos un triángulo blanco adentro que no existe. Entonces, si esto lo vamos a utilizar como instrumento de medición, nuestros ojos y nuestro cerebro, pudiéramos llegar a tener una pequeña serie de conflictos. Finalmente, en esta presentación tenemos estas dos tablas, una vertical y una horizontal, que si bien es cierto se ven de distintas áreas, vamos a ver que son exactamente la misma área. Esta así como dibujo, yo cuando la vi por primera vez, así como que dije, no es tan notorio. Me voy a salir de la presentación. No es tan notorio el efecto que tenemos en estas dos mesas. Sin embargo, lo quise hacer para que ustedes lo denotaran un poco mejor. Aquí estoy en la edición de PowerPoint. Si yo selecciono esta pieza y la giro, y únicamente la giro, y la posiciono encima de esta, se van a dar cuenta que efectivamente sí es la misma pieza. Nuevamente la regreso a la primera posición. Dije, bueno, solo que fue una ilusión de la pantalla o algo así, pero no. Realmente es parte de la ilusión que el ojo humano genera o de la interpretación que nuestro cerebro le da a este efecto. ¿Sí? Como dije, pues esa es la intención que tenía ahorita de que ustedes visualizaran algunos detalles que nuestros ojos humanos pudieran llegar a equivocarnos o hacernos ver cosas que no son exactamente lo que debería de ser. O sea, llegamos a ver cosas o complementar incluso
algunas cosas que no existen. Déjenme, pues, estoy buscando otro. Aquí está. Y todavía un poco más allá. Me voy a ir para acá. Déjenme ver, nada más ponerlo rápido. Permíteme. Aquí está. Vamos a hacerle así, a ver si así funciona. No, no funciona. No, tengo que... Fin de la presentación, ni modo. Ok, entonces déjenme compartir. Nuevamente compartimos escritorio, compartimos este y rápidamente así. Bien, la semana pasada también les comentaba a ustedes que, por ejemplo, el hecho de que nosotros les diéramos algunos datos, nuestro cerebro podía imaginar una persona. Les decíamos una persona de 1,93 metros, inmediatamente se imaginaban que era una persona alta. Una persona de 1,46, se podían imaginar una persona baja. Si nosotros hablábamos de una persona de 1,27, híjole, como que ya nos da una referencia de que una persona de 1,27 algo debe tener mal. Sí, si es un adolescente, si es mayor de 18 o 20 años. Pero 1,26 pudiera ser aceptable si fuera un niño. Entonces, al ratito vamos a hablar un poquito acerca de esto de las estaturas y vamos a entender cómo un simple valor de estatura me da referencia acerca de cómo es esa persona. Entonces, ahorita ya conseguimos un beneficio con respecto de lo que va a ser. ¿Se acuerdan la semana pasada que decíamos que les conseguíamos una cita ciega con una persona que nada más conocíamos lo que eran sus pesos y sus estaturas? Ya tenemos una ventaja, ya conseguimos la fotografía. Ya conseguimos la fotografía de la muchacha con la que vamos a tener el día de hoy una posible cita. Y ustedes, los hombres, me dirán, mira, ¿se ve bonita o no se ve bonita? Les voy a pedir que, por favor, observen la parte central aquí. Aquí donde se encuentra un punto en la nariz. Vamos a observarla durante unos 15, 20 segundos, por favor, todos en su pantalla viéndola. No sé si observaron algún cambio. Me comentan si alguien observó algo. Sí se ve la imagen de una mujer un poquito más clara, ¿no? Como hasta con colores o así. Hasta con colores. Pero hay una imagen parecida a esta. Nuevamente, si por favor observan a esta persona ahí en los narices. Ahorita si le ven los dientes, incluso se ve medio rara ahí la zona de la boca. Lo observamos nuevamente 15 a 20 segundos. ¿De qué color es su blusa? ¿Azul? Creo que era azul. Pues aquí se ve medio rosa naranja. Sin embargo, entonces observen, estamos viendo algo que se conoce como la saturación en nuestros conos y bastoncillos de nuestros ojos. Es decir, los receptores de color llegan a saturarse y cuando retiramos la imagen queda algo así como lo que se conoce como persistencia. Es como cuando están en una habitación, están viendo un foco, les apagan el foco y de todos modos, aunque se apagó el foco, ustedes todavía siguen lampareados, que le llaman por ahí, todavía siguen viendo la forma del foco, aunque este ya no está. El detalle con esto es que no solamente recibimos la información de estos colores, sino que incluso el complemento de estos. Nuevamente en esta imagen, cuando la flasheamos, aparece una persona con una coloración diferente. Por ejemplo, en este caso, para las mujeres, miren este el galanazo que les conseguimos hoy en la noche. Nuevamente observamos un tanto el punto central que se encuentra en la frente. Lo observamos 15, 20 segundos. Y de repente cambiamos y se queda una imagen, como comentó alguna de sus compañeras, incluso de color. Colores más familiares con respecto de los que conocemos. O sea, se parecen más las tonalidades a la piel. Aquí nuevamente tenemos una persona, no sé, me dirán si es rubia, si es morena o cómo creen que sea su cabello. Nuevamente, por favor, observamos 15, 20 segundos en la parte central de la nariz. Y de repente flasheamos y espero hayan podido ver el fenómeno de una persona de color castaño en su cabello. Sí, maestro, sí se pudo percibir. Entonces, si se fijan, estos son los elementos que vamos a utilizar para hacer instrumentación. Nuestra piel para sentir temperatura y nuestros ojos para ver cosas.
Pero si nuestros ojos se pueden engañar, es que lo malo que los ojos incluso inventan cosas. Por ejemplo, aquí nuevamente, por favor, les pido que vean una imagen. Hay un punto central negro en la parte de más o menos centrada arriba. Por favor, si observamos ese punto negro, lo observamos nuevamente durante 15, 20 segundos. Y de repente vemos esta imagen. ¿Me pueden decir de qué color es el cielo y de qué color es el pasto? Yo lo veo gris. Sí, es una fotografía en gris. Yo lo vi de color y luego se volvió blanco y negro. Exacto, sin embargo, la fotografía es en blanco y negro. La fotografía no tiene color. Lo único que tiene es que si primero observamos esta y lo vamos a ver otra vez, por favor, si la observan en el punto negro aproximadamente 15 segundos. Cambio la imagen en blanco y negro y se ve perfectamente lo azul del cielo y lo verde del pasto, que en la fotografía son completamente en blanco y negro. O sea, no existen los colores. Pero el truco que nos hicieron es que la imagen anterior saturó nuestros perceptores de color, se quedaron con esa idea de color. Cuando se lo quitamos, hay un fenómeno muy raro que hacen de complemento de color, complementa esos colores y nuestros ojos no se quedan viendo el color que nosotros habíamos visto, es decir, no se queda el amarillento, no se queda ese medio, que era mostaza, podríamos llamarle mostaza azuloso, sino que generamos el color complementario. Y ese color complementario que no existe, se lo sumamos a una imagen que está perfectamente en tonos de blanco, gris y negro. Y le ponemos color donde ni siquiera hay color. Entonces, sí hay algún estado medio raro ahí que tenemos en nuestros ojos, que como seres humanos respondemos, pero que a fin de cuentas, bueno, pues esto es lo que utilizamos para observar nuestro mundo y es lo que nos puede generar algún pequeño detalle de mala información que recibimos. Es decir, lo que estamos viendo no necesariamente es la realidad, sino es una interpretación o una percepción que nosotros hacemos. Por eso recurrimos mejor a aparatos que midan sin necesidad de ese tipo de sensaciones, sin necesidad de estas alteraciones. Y esto lo hicimos en condiciones normales. Si hubiéramos tenido sueño, si hubiéramos tenido hambre, si hubiéramos estado cansados, si hubiéramos estado sedientos, algunas de estas todavía se hubieran alterado mucho más estas imágenes. Entonces, no podemos depender de un ser humano que se cansa para hacer una instrumentación y que de esa instrumentación depende el control de un proceso. No puedo dejarle la interpretación a una persona que me diga de qué color es algo o qué tan grande o qué tan pequeño es algo cuando su percepción pudiera estar un poco equívoca. Aquí nuevamente un ejemplo rápido. Si ustedes observan, tengo aquí una broca que se utiliza para hacer agujeros. ¿Qué tamaño creen que tenga esta broca? ¿Cuánto creen que mida esta broca que estoy agarrando aquí? Algunos 20 centímetros. Efectivamente, como 20 centímetros. No, como unos 4 o 5. Entonces aquí también estoy utilizando el ángulo forzado de la cámara para poder hacer que algo que es pequeño se vea grande. Si lo alejo, es una cosa bastante pequeñita. Entonces sí cuesta un poquito de trabajo dejarle al ser humano lo que sería la interpretación de algo. Aquí el compañero Ever nos está apoyando con una fotografía controversial que salió hace mucho en las redes, que si se veía grisáceo o azul un vestido, algo así, no recuerdo exactamente cuál era la controversia que se tenía, que algunas personas lo veían gris, azul o algo así. ¿Me recuerdas, por favor, Ever? Era como un vestido, ¿no? Era un vestido, pero algo así como que decía que algunas personas lo veían, la parte blanquecina la veían gris, otra persona lo veía azul, algo así. O sea, también hay varios trucos que hay por ahí en redes sociales o incluso en internet. Sí, aquí sí algunos lo veían azul con rayas negras, otro blanco con rayas doradas, etcétera. Es como la clásica controversia que dicen que si una cebra es blanca con rayas negras o es negra con rayas blancas. Pero bueno, entonces a lo que voy es cómo podemos depender como aparato de instrumentación
a un ser humano. Bien, vámonos ahora sí a lo que sería que queremos analizar el día de hoy de la clase. Nada más déjenme ver si sí está por acá. Y acá lo tenemos. Entonces, nuevamente permítanme. Entonces, ahora lo que vamos a seguir es un poquito acerca de una de las primeras mediciones que vamos a hacer. Decíamos, una de las primeras mediciones que vamos a hacer es algo que conocemos, que sería una distancia. Hemos medido distancia desde que estábamos en primaria, nos da una reglita de 30 centímetros y medíamos distancias. La semana pasada hablamos un poco acerca de la estatura de una persona. Hablábamos de que una estatura de una persona nos permitía comparar más o menos si era grande, si era baja, si era más alta que nosotros, si era más baja, y podíamos hacer una comparación. Aquí quise poner una gráfica del comportamiento promedio de lo que sería un niño desde que nace. Aquí estamos indicando a través, ¿dónde está aquí? Desde que nace, que está aquí, que mediría, pues el promedio debía ser como 50 centímetros, más menos 5 centímetros pudiera llegarse a dar. Esta es una gráfica de cientos de niños que han nacido, un conocimiento que se ha estado normando, y esta pudiera ser una gráfica promedio, donde la línea en verde nos indica lo que sería el mayor porcentaje de cómo un niño se debe de comportar. Las líneas amarillas y rojas son los percentiles que se salen un poco del promedio. Entonces, un poco del promedio hacia arriba significa que es más alto que el promedio, hacia abajo significaría menor estatura que el promedio, pero aún puede significar que no hay ninguna anomalidad. Ya si se sale de estos estándares, ya hay que checar, a lo mejor no tiene una adecuada nutrición y por eso no está creciendo bien, o a lo mejor se está descalcificando, etcétera. Pero entonces esta es una gráfica que nos permite un poquito comparar cómo un niño cuando llega a la edad, por ejemplo, de un año, en un año, pues debe tener una estatura cercana a los 75 centímetros, entre 80 y 70 todavía está aceptable, y ya cuando cumple los 2 años de edad, porque ya está caminando, ya puede moverse, pues más o menos debe ya andar cercano del 90 centímetros. Entonces, esto es para un niño. Estas otras gráficas son ahora para niñas, niñas a partir de 2 años. Aquí me estorba la gráfica, vamos a ver si podemos quitar esto. Ahí está, ya lo quitamos. Entonces ahora sí nos dice aquí, a partir de los 2 años, ahí me ubico que estoy, a partir de los 2 años, como su estatura ya de 80 a 90 centímetros va a ir creciendo hasta más o menos la edad que ustedes andan, entre 18 y 20, 21. En esta edad, más o menos el promedio debería andar entre unos 65 de estatura. Algunas mujeres pueden llegar hasta unos 75. Se considera un poco alta, sin embargo, no quiere decir que no exista, aunque en menor proporción, en menor cantidad en promedio. O también puede ser tan baja como unos 50. O sea, obviamente estos son los promedios que pudiera llegar a tener una persona a una edad de 18, 19, 20 años. En la parte de abajo también, sin embargo, tenemos lo que sería el peso. ¿Cuánto debe pesar? Una persona promedio de unos 70 debe estar pesando cerca de los 65, 70 kilos, que esto pudiera ser entonces la representación del promedio de la mayoría de mujeres que se han llegado a hacer esta prueba y lo que serían sus pequeñas desviaciones que podemos llegar a tener por ahí. Entonces, esta sería una curva característica para poder ver si una medición que le hacemos a una persona, bueno, qué tanto está dentro de los estándares. Acá arriba, por ejemplo, nos apoya con lo que sería la estatura de la mamá y estatura del papá, que pues genéticamente apoyan a lo que sería nuestra estatura. Y también, obviamente, más, yo le iría más hacia las costumbres alimenticias, que son las que nos determinan nuestro peso corporal que pudiéramos tener actualmente. No tanto ni el peso de la mamá ni el papá, sino más que nada las costumbres alimenticias que llegáramos a tener. Normalmente cuando nosotros hablamos de lo que sería nuestra estatura, pues hablamos de que desde que nos estábamos como niños, que ya nos parábamos, nos miden referenciados al suelo contra la pared y nos ponen un libro o un objeto aquí para ver cuánto es nuestra estatura. Cuando éramos más pequeños, sin embargo, nos medían acostados. Cuando éramos bebés incluso, que no nos podíamos parar, pues obviamente nos medían en forma horizontal. Nos estiraban en una mesa y nos medían. Pregunta rápida. Ahorita como adultos, si vemos tu estatura en forma vertical y en forma horizontal, ¿será la misma estatura la que tienes? ¿Variará la estatura si estás acostado o parado? Yo creo que no. ¿Crees que no? ¿Alguna opinión? ¿Alguien más? Pues depende de si estás midiendo del suelo para arriba, ¿no? Del suelo para arriba como normalmente nos miden, pero te acuestas y te medimos, ¿será exactamente la misma distancia acostado que parado? Pues no, porque si va A del lo suelo mejor para arriba, varía si te ya no. informas. A ver, otra vez, por favor, uno y luego el otro. Mi compañera primero. Decía que a lo mejor varía al medirte parado si te encorvas o tienes mala postura. Ok.
la otra opinión de la otra persona? Yo decía que, pues, si estás acostado no va a ser la misma, porque como va del suelo para arriba, pues ya no es lo mismo. O sea, de longitud sí, pero de estatura no. Hay un detalle muy importante en la estructura del ser humano. El ser humano normalmente nosotros acostumbramos a caminar erguidos, es decir, estar parados. Y hay un gran detalle. Si queremos aumentar nuestra estatura, podemos acostarnos y vamos a ver que nuestro cuerpo se va a estirar casi 2 centímetros. Esto es, recuerden que nosotros tenemos aquí adentro una columna vertebral. Esta columna vertebral tiene la intención de evitar que el golpe que sufre nuestro pie al golpear el suelo suba por toda una estructura sólida y llega al cráneo y pueda lastimar al cerebro. Entonces nosotros tenemos aquí un sistema de amortiguamiento que es nuestra columna vertebral. La columna vertebral, que se ve así, tiene 23 discos que se encuentran dentro de nuestras vértebras. Estos discos son como si fuera una especie de gelatina dura. Y esta gelatina dura actúa también con respecto de lo que sería no solamente un amortiguamiento, sino que el peso de la persona cuando se encuentra erguida, cuando se encuentra parada, hace que se aplasten estos discos. Sí, milimétricamente cada uno de los discos, pero al sumar estos 23 discos, sus pequeñas distorsiones milimétricas afectan nuestra estatura. Aquí es una pequeña amplificación de cómo se vería este disco intervertebral en la mañana, que tendría esta distancia, y que cuando nosotros ya estamos a mediado del día o algo así, por acciones del peso se llega a aplastar. Y realmente entonces podemos modificar el proceso tan sencillo de nuestra estatura hasta casi 2 centímetros, simple y sencillamente si estamos acostados o si estamos parados. De hecho, los astronautas llegan a crecer hasta 2-3 centímetros por estar en ingravidez. Esta ingravidez les hace que todos sus huesos se empiecen a modificar y después de un cierto tiempo se considera como que su estatura ya aumentó. Cuando bajan a la acción de la gravedad en la Tierra, otra vez su estatura empieza a disminuir. De hecho, aquí tenemos una gráfica de una persona que se mide hora tras hora en un día. Desde que se levanta a las 7:30 de la mañana, detecta que mide más o menos cerca del 1,75 y medio. Más o menos después de la 1 de la tarde se vuelve a medir y ve que ya ha bajado casi 1,5 centímetros. O sea, estamos hablando de centímetro, centímetro y medio o hasta 2 centímetros, depende de la complexión de la persona, que puede variar a lo largo del día. Dicho de otra forma, nuestra estatura sí llega a sufrir variaciones, no tan drásticas como cuando éramos niños y que evolucionábamos mes a mes y que crecíamos, pero incluso durante el día vamos a ver la próxima semana terminología que le llamamos a llamar qué es variable y qué es constante. Nuestra estatura la pudiéramos manejar como que es algo constante porque ya dejamos de crecer, pero aún a lo largo del día sufrimos algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, aquí en la ciencia forense, se llega a utilizar la interpretación de que si encontramos una osamenta y tenemos no todos los huesos, por ejemplo, el clásico que se llega a utilizar más es el fémur, podemos utilizar la medición del fémur para conocer cuánto medía la estatura de esta persona. Utilizamos estas ecuaciones matemáticas, ya sea el caso del hombre, ya sea el caso de la mujer, para saber más o menos cuánto era la estatura promedio de esta persona, ya sea basada en el fémur o puede ser también con la tibia, con el húmero o con el radio. Cualquiera de estos huesos tiene una cierta ecuación matemática que nos permite determinar cuál era la altura de esa persona utilizando solamente estos huesos. El saber si es hombre o mujer es fácil, de acuerdo a lo que sería el hueso del coxis, es fácil, uno de ellos que nos permite distinguir fácilmente si es hombre o mujer. Los maxilares también son diferentes en el caso del hombre y la mujer, las órbitas de los ojos, e incluso hay un estudio donde nos dice que el codo también se puede utilizar para determinar si es hombre o si fue mujer el que pertenecía a este esqueleto. Entonces, una vez que se tiene así, se puede utilizar entonces una medición tan sencilla como la de un hueso para convertirlo a la estatura de esta persona. Esta ecuación más o menos está así. Mucho más adelante vamos a ver que esta ecuación se parece mucho a la ecuación de la recta, es decir, y es igual a mx más menos b. Esta ecuación de la recta, aquí tenemos lo que sería la pendiente, aquí tengo lo que sería la ordenada al origen y aquí tendría mi variable. Entonces vamos a ver más adelante que muchas de las ecuaciones que vamos a tener pueden ser similares a una recta, que sería esta recta que tenemos aquí, está en color medio morado, y decíamos que si tenemos una persona que tiene, no sé, a lo mejor como en este caso que nos dice que el fémur, que es el hueso más largo que tenemos en nuestro cuerpo humano, si tiene 50 centímetros, que sería aquí, bueno, de acuerdo a esta ecuación, su estatura sería aproximadamente de 1,80 o 180 centímetros, en este caso 1,80 metros. Entonces, una medición sencilla que nos permite conocer de qué, perdón por la palabra, pero de qué fenómeno procedía esa medición. Es decir, el hueso de una persona nos permite saber qué estatura
tenía esta persona. Para eso nos puede llegar a servir mucho la instrumentación. Sin embargo, la instrumentación también nos puede servir, por ejemplo, para medir nuestro peso. Si nosotros conocemos nuestro peso y aparte tenemos nuestra altura, podemos sacar lo que actualmente se usa mucho en cuando vamos a hacer dieta, cuando vamos a determinar algo más, que sería el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal tiene unos ciertos valores numéricos que si nos dice que si estamos entre 18,5 y 25 más o menos, nos encontramos en un rango aceptable. Si estamos por debajo de esto, pues nos denota un tanto de nutrición. Valores por arriba de 25 ya empiezan a denotar algo de sobrepeso. Aquí está un poco ampliada esa tabla con respecto a lo que sería desnutrición severa, con lo que pudiera ser sobrepeso ya arriba de 25, ya si está arriba de 30 ya empieza a haber obesidad, 3 tipos de obesidad, que anteriormente incluso se llamaba por arriba de los 40 ya una obesidad mórbida. Entonces, esto nos denota que si nosotros hacemos mediciones paramétricas de la estatura y el peso de una persona, pues podemos llegar a interpretar precisamente su estatus de salud en ese momento. Sin embargo, si la altura puede cambiar por el hecho de que nos acostamos o nos paramos hasta 2 centímetros, pues el peso todavía está peor. O sea, todos nosotros conocemos más o menos cuánto es nuestro peso, pero el peso nuevamente tampoco es una constante que se mantenga no solamente durante el día. Vamos a ver que aquí hay una tablita que nos relaciona en adultos mayores. Hago la aclaración, perdón, hace ratito. El índice de masa corporal no se puede utilizar en niños. En niños esto no es cierto. Tiene que ser a partir de preadolescentes y adolescentes para arriba. En niños no es aplicable. En adultos, pues sí lo podemos aplicar. Es una tabla más o menos parecida a la anterior. Vamos a suponer que alguno de nosotros, no sé, cercano al 1,80 y que pesamos 85 kilos. 85 kilos con el 80 nos dice que estamos un poco arriba. 26,23 quiere decir que estamos arriba. Deberíamos tener estos valores en verde para decir que nuestro peso está normal. Si tenemos arriba de los 80-85 kilos, quiere decir que ya estamos un poco en sobrepeso. Entonces, bueno, esta tablita nos puede servir un poquito para determinar precisamente esos valores normados de acuerdo a la Secretaría de Salud aquí en México, diferentes para otros países, de cómo nuestro índice de masa corporal nos refiere si estamos en forma adecuada o no. Pero comentaba, el peso puede cambiar. Esta es una persona que midió o tomó en cuenta su peso un día desde que se despierta en la mañana a las 8 de la mañana y que pesa 57,6 kilos y que a lo largo del día incluso llega a subir 400 gramos, luego llega a bajar otros 400, 200, o sea, está variando bastante. Y debe ser cierto, a fin de cuentas, si ustedes se despiertan y de acuerdo a lo que ingerimos de alimentos, si ustedes se toman 1 litro de agua, ya aumentó tu peso 1 kilo. Si te tomas una hamburguesa de 300 gramos, ya subiste 1 kilo 300. Si le adicionas 200 gramos de tortilla y además un yogur de 250 mililitros, pues ya le estás aumentando como 2 kilos a tu peso. Entonces, en el peso no pudiéramos decir que es algo constante a lo largo del día. Mucho depende de la ingesta que nosotros hagamos y obviamente también de las necesidades que vayamos a hacer del baño que nos pueden hacer que disminuya nuestro peso, la sudoración o algunos otros detalles que nos pueden hacer que nuestro peso disminuya. Entonces, si la estatura no es algo que permanece constante, pues el peso todavía está peor. A lo largo del día podemos variar un montón. Aquí nuevamente es una persona que graficó durante 3 semanas su evolución del peso. Algunos días pesaba poco, luego los días siguientes fue aumentando. Aquí entonces de 57 aumentó casi 1 kilo. Entonces puede ser que pensó que subió, pero al día siguiente baja. Entonces estas oscilaciones nos está diciendo que su peso está sufriendo bastantes variaciones. Llega a pesar hasta 58,6. Entonces en muchas ocasiones cuando ustedes van al gimnasio y después de 1 hora de gimnasio dicen, ya bajé 300 gramos. Pues sí, bajaste 300 gramos, pero pudo haber sido la sudoración a la que te sometiste. Bajaste 300 gramos de agua y ahora sí vas y te desquitas y te tomas tu coca de medio litro. Entonces como que ya no resultó efectivo el esfuerzo que estuviste haciendo. Si queremos considerar realmente una pérdida de peso, pues tendremos que considerar estas oscilaciones y variaciones que tenemos. Aquí tenemos nuevamente una persona durante 3 semanas de cómo su peso estuvo oscilando, pero que en promedio dichas oscilaciones sí tienen una cierta tendencia a disminuir. Entonces, esto sería lo importante en esta persona, que su tendencia realmente le está haciendo que pueda ir disminuyendo. Bien. Comentarios entonces, jóvenes, ¿qué opinan? Como mencioné al principio, la intención era que viéramos 2 cosas. Una, que bueno, el ser humano
no lo quiero considerar muy bueno como para instrumentar. Tiene muchas variaciones de apreciaciones, sensaciones que no perciben. Recuerden cuando hicimos la semana pasada que hacíamos y se sentía temperaturas distintas, siendo que no lo son. Entonces, por eso es que es necesario instrumentar. Instrumentar para minimizar precisamente todo esto y poder tenerlo mucho más acorde a la realidad. ¿Sí? Repito, comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, ¿algo? No, profe, todo bien. Bueno, ni hablar. Entonces, por aquí me quedo todavía unos 6-7 minutos más. Cualquier persona, por aquí estamos en contacto. Y entonces ahorita programo, espero hacerlo bien. No sé exactamente qué error cometí para esta sesión que a mí no me dejaba incluso unirme. Entonces, déjenme ver, revisar qué hice mal. Y el día de mañana fijamos nuevamente nuestra clase a las 3. Mañana todavía no empezamos con laboratorio. Les encargo, ustedes son 24 personas. De estas 24 personas, solamente 14 ayer registraron lo que eran los horarios de laboratorio. Ustedes no deben de tener ningún problema porque de hecho los laboratorios del grupo A precisamente eran de 10 a 12 o de 16 a 18 los viernes. Entonces ustedes no deben tener ningún problema por la asignación de los horarios de laboratorio. Nada, les encargo, por favor. Entonces chequen en el archivo de Excel que les dije que estaba ayer. Por favor, pónganme indicándome con una X en qué horario estarían de laboratorio y de una vez copian el código de equipo que está arriba y se dan de alta en el correspondiente equipo para que ya estén para la próxima semana avisados que están en ese grupo o en ese equipo. ¿Sale? Les encargo. Nos vemos entonces el día de mañana, jóvenes. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe.